Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es José Carlos Chabobreta y soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Continental. Hoy voy a presentar el producto académico número 1 del curso de Introducción a la Psicología que me enseña el maestro psicólogo Jorge Antonio Salcedo Choquimantari. Para comenzar quiero dar a luz sobre la perspectiva popular que tenemos de dos términos. El primero es ciencia. La gente suele definir a la ciencia en lo que yo decidí bautizar como la Santa Trinidad: física, química y biología. Y después también quiero hablar de la perspectiva popular del término psicología, que la gente suele resumir como la acción de un paciente tomando una terapia psicológica en el consultorio. Hasta cierto punto son correctas, pero no del todo, ya que la ciencia es un término mucho más amplio que abarca varias áreas, y la psicología es un área. Por ende nos podríamos preguntar, ¿la psicología es una ciencia? Para comenzar, tendríamos que definir qué es ciencia. Los seres humanos desde el inicio hemos tenido curiosidad por saber la verdad, y planteábamos soluciones en base a la mitología, hasta que llegaron los pensadores griegos como Herodes, Sófocles, Sócrates, Aristóteles, Platón, Esquilo y Eurípides, que plantearon la búsqueda de la verdad mediante la razón. Para emplear la razón se necesitaron ciertos parámetros que, por contratiempos históricos, se tardaron hasta 1637, cuando René Descartes fundó las bases del método científico. El método científico comienza por la observación de un fenómeno en la realidad, del cual nos terminamos planteando una pregunta: el por qué sucede ese fenómeno. Continuamos con generar una hipótesis o conjetura que es una posible respuesta a esa pregunta que nos planteamos, a la cual terminamos sometiendo a la experimentación. En este punto me gustaría recordar una frase que decía Richard Feynman: no importa cuán bella sea tu conjetura, no importa cuán inteligente seas, quién hiciese dicha conjetura o cómo se llame, si no está de acuerdo con el experimento, está mal. Y esto se relaciona bastante con la última parte del método científico, que es la conclusión, donde afirmamos o negamos la hipótesis que pusimos antes. Generando ciertas anotaciones con respecto a la ciencia y al método científico, se podría decir que ciencia es todo aquello en donde se puede utilizar el método científico. A la par tendría que tener un objeto de estudio bastante amplio. Y los experimentos que se realizan en el método científico tienen que ser replicables para que otras personas puedan corroborarlos. Pasando a otro punto, tenemos a la psicología. Psique viene de alma y logos viene de tratado o estudio. Por ende, al inicio la psicología es el estudio o tratado del alma, y era una rama de la filosofía, hasta el año de 1879, cuando en la Universidad de Leipzig se funda el primer laboratorio de psicología experimental a manos del padre del estructuralismo, Wilhelm Wundt. El estructuralismo era una escuela de la psicología. Y no era la única, porque también contábamos con la presencia del conductismo, que estaba basado en los descubrimientos del psicólogo ruso Isaac Pavlov, cuando descubrió en su investigación sobre la digestión de los perros que los perros reaccionaban al sonido de la campana con la salivación antes de que llegara la comida, lo cual consideró como una conducta aprendida. Conducta es el objeto de estudio del conductismo. Posteriormente a Isaac Pavlov, John Brothers Watson decidió emplear las mismas bases en los seres humanos, las mismas bases conductuales, haciendo experimentos como el pequeño Albert, donde ponía a un niño de 11 meses a aprender conductas como el miedo, el cual fue bastante criticado éticamente, debido a las connotaciones que llevaba dentro. Pero eso no es tema de esta exposición. En este punto se podría decir que la psicología sí es una ciencia, porque emplea la experimentación y tiene objeto de estudio, pero la psicología tiene más cosas que ofrecernos. Por ejemplo, en la escuela de psicoanálisis, que estaba basada en las postulaciones de Sigmund Freud, que fueron seguidas por Carl Jung, se podía ver una imagen más apegada a lo que teníamos de la psicología, donde una persona le hablaba al psicólogo, que en este caso sería el psicoanalista, sobre los problemas. El psicoanálisis está más basado
en el inconsciente. Su objeto de estudio es el inconsciente. Y es muy interpretativo y genera que el pasado sea determinante a lo que nos sucede ahora. Eso sería con respecto al psicoanálisis. Pero para poder discernir mejor, también deberíamos hablar de los métodos de investigación que existen en la psicología. En este caso utilicé los métodos de investigación que se encuentran en el libro de la quinta edición de Psicología, comenzando por el estudio de caso, que como bien dice su nombre, es un estudio que se realiza sobre un caso. Es bastante específico, ya que se realiza sobre una persona o una circunstancia en específico. En este caso tenemos de ejemplo al niño salvaje de Afghan. Siguiendo con los métodos de investigación tenemos la observación naturalista, que se realiza cuando los investigadores observan el comportamiento natural de los sujetos a investigar, escapando de su campo de visión para que ellos no se den cuenta que están siendo observados porque podrían cambiar su comportamiento. Y posteriormente los datos recogidos se emplean en investigaciones más complejas. Continuando con los métodos de investigación, tenemos la investigación de correlación que, como dice su nombre, relaciona dos o más variables que no dan luz sobre lo que sería la casualidad, pero pueden generar predicciones. Y después viene lo que es la investigación por encuestas, que consta en agarrar un pequeño grupo representativo de una gran población para poder saber cómo sería la opinión de toda la población, en base a preguntas que se les realicen. Y por último, y creo que es el que se encuentra más ligado a la ciencia ortodoxa, tenemos al método experimental, donde, como dice su nombre, experimentan, considerado uno de los métodos más efectivos de la investigación psicológica, ya que se puede variar las variables que se encuentran dentro. En este caso se varía la variable independiente para afectar a la variable dependiente. Y con todo esto, en conclusión, se podría decir, a mi punto de vista personal, que la psicología es casi una ciencia en su totalidad, ya que es mucho más profunda y flexible, por poseer ciertos rasgos de la metodología científica tradicional, pero a la par emplear diversas metodologías que no se encuentran dentro de la ciencia. Eso sería todo, muchas gracias.